Buen día, a continuación voy a hacer explicación de la guía número 2 y la respectiva actividad. Entonces, en esta guía abordamos el conjunto de los números enteros que se representan por la letra Z. Ya en la guía número 1 no hemos hecho introducción de esta temática. Este conjunto está conformado por los números positivos, los números negativos y el cero. Los números positivos son los mismos números naturales. Se pueden representar con un más que se antepone o se pueden representar sin signo. Cualquier número que no tenga signo se considera que es un número positivo. Los números negativos, a los cuales es necesario colocarles el menos por delante o al lado izquierdo para aclarar que es un número negativo. Y el cero, que el cero no tiene signo. El cero es cero sin signo. Entonces, si hacemos una relación de conjuntos, nos podemos dar cuenta que los números enteros están conformados, o el conjunto de los números enteros contiene el conjunto de los números naturales, se le adiciona el cero y se representa de esta forma. Z es igual a los números negativos, el cero y los números positivos. Ese es el conjunto de los números naturales. ¿Cómo se representan los números naturales? Entonces, para representar los números naturales lo hacemos en la recta numérica. La recta numérica, entonces, la trazamos, una recta, hacemos divisiones para representar cada uno de los números y es importante que esas separaciones se hagan de la misma distancia. Colocamos en el centro el 0 y a partir del 0 de izquierda a derecha vamos a representar los números positivos en este orden, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el infinito. Y posteriormente, entonces, hacia la izquierda, de izquierda a derecha, vamos a numerar los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, hasta menos infinito. Y de esta manera, entonces, podemos representar en la recta numérica los números enteros. Por otro lado, entonces, para poder entender el concepto de orden en el conjunto de los números enteros, vamos a hablar de un concepto que es el valor absoluto. El valor absoluto de un número es lo que resulta de quitarle su signo, es decir, solamente la cantidad que representa este número. Por lo general se representa entre dos barritas, como son estas. Entonces tenemos que el valor absoluto de 2 es 2, que el valor absoluto de 4 es 4, y en el caso de los negativos, entonces el valor absoluto de menos 3 es 3. Otra forma de ver el valor absoluto es trabajándolo de la siguiente manera. Entonces, el valor absoluto es la distancia que tiene un número en la recta numérica hasta el 0. Entonces, si yo miro el 5 positivo y cuántas unidades hay de él hasta el 0, me doy cuenta que las unidades son 5. Y de la misma manera, si yo miro el menos 5 y miro qué distancia hay hasta el 0, pues me doy cuenta que hay 5 unidades, por lo tanto el valor absoluto de menos 5 también es 5. Acá lo importante de recordar y es que en los números enteros, dos números son opuestos cuando comparten el mismo valor absoluto. Es decir, que el opuesto de menos 3 es 3, el opuesto de 2 es menos 2, el opuesto de menos 1 es 1 y a su vez el de 1 menos 1. Es el número con el mismo valor absoluto pero con diferente signo. Y para comparar los números enteros, entonces para saber cuál es el sentido de orden en este conjunto, lo que hacemos es tener en cuenta lo siguiente. Siempre un número va a ser mayor o menor que otro dependiendo su posición en la recta numérica. En este sentido, vamos a mirar cómo comparamos los números positivos. Entonces, si yo quiero saber quién es mayor entre 1 y 5, miro qué número se ubica a la derecha del otro. Entonces, el 5 es mayor que el 1 porque está ubicado a la derecha del 1. Y esta idea también se conserva en el conjunto de los números negativos. Entonces, por ejemplo, el menos 4 comparado con el menos 2, ¿quién es mayor entre ellos dos? Es mayor el menos 2, porque se ubica a la derecha del menos 4. En ese orden de ideas y teniendo en cuenta que un número en el conjunto de los números enteros siempre es mayor si está ubicado a la derecha, entre más a la derecha esté ubicado, mayor va a ser. Entonces podemos comparar que todos los números positivos son mayores que 0, todos los números negativos son menores que 0.
Y si, por ejemplo, a mí me pueden comparar quién es mayor entre menos 1 y 1, entonces yo los ubico en la recta numérica. Yo digo, ok, acá está el menos 1, acá está el 1, y teniendo en cuenta que el 1 está a la derecha del menos 1, entonces en este caso el mayor es el 1. Y así puedo comparar los números en el conjunto de los enteros. Vamos a explicar rápidamente entonces lo que se propone en la actividad. Entonces en el punto número 1 nos pueden colocar relación de mayor, menor e igual, ¿sí? Entonces vamos a mirar unos ejemplos. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo el 5 y el menos 7. Es importante entonces que para que podamos hacer esa comparación, nosotros dibujemos los números o dibujemos la recta numérica. Eso nos va a ayudar a definir claramente quién es mayor que. Ubico el 5 positivo, el menos 7 que no está acá, pero debería estar más o menos por acá. Y como el 5 está a la derecha del menos 7, entonces el mayor es el 5. Tenemos acá entonces, vamos a suponer que nuestro 7 ahora está por acá, 7 positivo. Entonces ubicamos al 7, ubicamos al 0 y notamos que el 7 está a la derecha del 0, o sea que el 7 es mayor que el 0 o que el 0 es menor que el 7. Acá nos preguntan por valores absolutos, entonces yo voy a decir, ¿cuál es el valor absoluto de menos 3? Es 3. ¿Y cuál es el valor absoluto de 3? También es 3. Es la distancia que hay del menos 3 al 0, que son 3, y la distancia que hay del 3 al 0, que también son 3. Significa que los valores absolutos son los mismos. Vamos a comparar ahora entonces los siguientes números que se nos proponen. En este caso entonces tenemos el 4, nos ponen el 4 positivo, el 4 negativo, y tengo que definir entre ellos dos quién es el mayor o el menor. Entonces en este caso, como el 4 está a la derecha del menos 4, entonces el 4 es mayor que el menos 4. Y así se realiza el primer punto, muy sencillo. Para el segundo punto, entonces, es completar los opuestos. Para eso pues recurrimos a la definición que dimos de enteros opuestos. Entonces, ya dijimos que un número opuesto es aquel que comparte el mismo valor absoluto. ¿Qué número de la recta numérica comparte el mismo valor absoluto que 36? Pues menos 36. Dicho en otras palabras, entonces, si yo tengo acá un número positivo, su opuesto va a ser ese mismo número con el mismo valor absoluto, pero con el signo opuesto, en este caso negativo. Entonces acá nos presentan varias parejas de opuestos, está el menos 3 y el 3, el menos 2 y el 2, ellos son opuestos entre sí. Por ejemplo, si nos dan cuál es el opuesto de menos 15, pues su opuesto, ojo, su opuesto será el 15 positivo. Mismo valor absoluto, diferente signo. En la siguiente, entonces nos piden colocar si es falso o verdadero. Acá pues nos preguntan si el opuesto número entero es negativo. Entonces miremos otra vez de esta imagen. Entonces tenemos que el opuesto número entero negativo es negativo. Entonces miro el menos 3. ¿Quién es el opuesto de menos 3? Es 3. Entonces el opuesto de un número negativo es positivo. Entonces significa que esto es falso. La idea es que en estas preguntas, con la información que se da en la guía y con la explicación que se da acá en el video, ustedes puedan determinar si la afirmación es verdadera o falsa. Y finalmente tenemos, vamos para el punto número 4, vamos a ubicar los números enteros en la recta numérica. Entonces dibujamos la recta numérica. Recuerden que es importante que estos espacios que hay entre estas divisiones sean el mismo. Ubicamos el 0 en la mitad, entonces hacemos ubicación del 0. Y vamos a ubicar el menos 2, entonces acá será menos 1, menos 2. Vamos a ubicar el más 3, 1, 2 y 3, más 3. El más 5, entonces más 3, más 4 y más 5. Eso me permite, 1, identificar dónde son ubicados los números en la recta numérica por un lado, y por otro me permite establecer la idea de orden. Entonces ya sé que si a mí me pidieran organizar los números, por ejemplo, de menor a mayor, entonces sería menos 2, 0, más 3 y 5. Ya sé que el menos 2 es menor que el menos 3, perdón, que el más 3 y el más 5. Me da la idea de orden en el conjunto de los números enteros.
Finalmente, el punto número 5 dice completa el cuadro. Entonces, ¿cómo se completa? Primero en este cuadro tengo que hacer comparación entre A y B, mirando quién es el mayor y quién es el menor, estableciendo comparación entre mayor que y menor que. Entonces ya sé, por ejemplo, que todos los números negativos son menores que los positivos. Entonces, en este caso, menos 15 es menor que más 2. Y acá entonces me dicen el valor absoluto de A. ¿Quién es A? En esta columna A es 15. Entonces, valor absoluto de A, 15. Me preguntan quién es el valor absoluto de B. Entonces me dicen, valor absoluto de B es, en esta columna es 2. Y los comparo entre ellos. Ya comparo valores absolutos. ¿Quién es mayor entre 15 y 2? Pues el mayor es 15. Y finalmente me piden que sume el valor absoluto de A más B. Es decir, que sume 15 más 2. 15 más 2 es 17. Este primer punto ya está resuelto en la guía como ejemplo. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer el siguiente. Entonces, menos 7 y más 9. Entonces, menos 7 es menor que más 9. Valor absoluto de A, en este caso 7. Entonces, 7. Valor absoluto de B, en este caso es 9. Entonces, 9. Perdón. El 9. Y los comparo entre ellos. Entonces, digo, menos 7, perdón, 7 como valor absoluto es menor que 9. Y lo sumo, 7 más 9, 16. Y así pues completo para el resto de los números que se presentan acá. Esa es la forma de resolver el último punto. Espero que con este video haya podido resolver pues las dudas que se han venido planteando. Muchas gracias, que estén muy bien.